Visiones ilimitadas. Fundación Lab. Miguel Coy. Aquí arranca Visiones Ilimitadas, un podcast dedicado a potenciar el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación en la Comunitat Valenciana. Un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología o talento aeronáutico, entre otras cuestiones que favorecen el crecimiento de las sociedades más avanzadas. Y en este camino de impulso empresarial nos acompañarán empresarios, pero también investigadores, estudiantes e incluso artistas. Soy Héctor Domínguez. Tengo el placer de presidir la Fundación Lab Mediterránea. Y os la quiero presentar a través de este nuevo canal de comunicación que empieza ahora. Estamos aquí para impulsar al ámbito empresarial y social y para dar visibilidad a las personas e iniciativas valencianas que contribuyen a romper límites. Visiones ilimitadas, el podcast de una sociedad sin límites. El podcast de una sociedad sin límites. Miguel Coy. Inteligencia artificial, talento y trabajo. ¿Qué predecimos ahora? Así se titula este primer capítulo de Visiones Ilimitadas, y ya te adelantamos que no va a ir sobre la inteligencia artificial a secas. Vamos a relacionar este concepto con el talento humano, con la toma de decisiones y con el emprendimiento y la investigación. Vamos a hablar de riesgos, de ética y del potencial de Alicante para convertirse en el centro neurálgico de la inteligencia artificial en España. Y también lo haremos desde la perspectiva de la bioética, de la docencia y la investigación y la empresa. De visión a visión. Maribel Vilaplana. Estamos de estreno y ahora pues como que todos son novedades. Os voy a contar la primera. De visión a visión es y va a ser la sección que va a inaugurar cada uno de nuestros capítulos. Y su nombre yo creo que deja pocas dudas. ¿Qué vamos a hacer? Sentar cara a cara dos visiones, dos perspectivas. No necesariamente contrapuestas, pero sí que es cierto que van a ser diferentes. ¿Diferentes a qué? Pues a lo que estamos acostumbrados a oír. Hemos dicho que aquí venimos a darle una nueva vuelta de tuerca. Pues vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hacerlo sin ponernos límites. Esto va de abrir mentes. Dos visiones, dos invitados. Juan García, hola. Hola, Maribel. Juan García es CEO del grupo tecnológico Exponentia, es reconocido por Forbes además como uno de los profesionales más destacados en innovación. Colaboras como mentor en diferentes programas formativos, profesor en el IE de tecnologías disruptivas. Bienvenido a la aventura. Muchas gracias. Y al estreno. Y Vicente Bellver, con quien vamos a compartir también esta puesta de largo, este estreno, catedrático, director del Departamento de Filosofía de Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Además, ha sido miembro del Comité de Bioética del Consejo de Europa y del Comité de Bioética de España y en la actualidad presides el Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana. Es un placer también que nos acompañes en este estreno, Vicente. Muchas gracias, también para mí. Pues vamos a hablar y a darle esa vuelta de tuerca. Vamos a hablar yo creo que lo primero que habrá que hacer es comprobar o hablar o centrarnos en el tema, creo que estrella, que es ese concepto ético, que creo que es una de las cosas que más dudas genera y que incluso puede llegar a crear cierta angustia, y es esa la sensación que nos puede generar de no alcanzar o ir por detrás de la inteligencia artificial. Os pregunto a ambos, ¿qué nivel de ética podemos predecir en la inteligencia artificial? ¿Cuál puede ser el verdadero impacto que pueda tener el factor humano? Empezamos contigo, Vicente, por ejemplo. Bueno, yo creo que la ética es lo más importante que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque sencillamente sin ética no podemos vivir. Cualquier decisión que tomemos en cualquier ámbito de nuestra vida está movida por una serie de ideas. Esto lo hago porque me es útil, porque lo considero bueno, porque lo considero justo. Todas esas razones que nos llevan a actuar en un sentido o en otro son razones éticas. Y eso sirve para el comportamiento personal, para el comportamiento político, incluso para el diseño tecnológico. De ahí que me parezca importantísimo que empecéis precisamente con la cuestión sobre la ética, porque yo creo que la primera pregunta que se ha de hacer
un desarrollador de tecnología de inteligencia artificial es a dónde quiero llegar y por qué quiero llegar ahí. Y esas son dos preguntas fundamentalmente éticas. ¿Y os da la sensación de que se están haciendo esas preguntas o nos estamos dejando llevar a ver qué me encuentro y la ética me ha parecido como un agente durante el trayecto? Yo creo que, como dice, tiene que ser la clave de todo. No siempre lo hacemos. Pero fijaos, estáis diciendo los dos, tiene que ser, es algo que nos deberíamos plantear. Estáis hablando de algo que parece que no esté presente, o al menos no con la necesidad que parece que hay. Desgraciadamente, creo que hay casos en los que no es así, y hay algunos escándalos, como ha podido ser Cambridge Analytica, hablando de la parte estrictamente tecnológica, porque a veces la ética, eso que es lo bueno, ¿no? Eso que debería ser lo justo, y que eso no se negocia. Es decir, si algo no es ético, no se debería pensar si se toma la decisión, simplemente se debería gestionar ese control de riesgo. Muchas veces vemos casos prácticos donde no es así. Entonces deberíamos intentar poner controles, y a veces, como la ética puede ser distinta dependiendo de la persona, potenciar esos controles con regulación, para no dejar esas zonas grises a la interpretación de cada una de las personas, porque no olvidemos que en este caso la innovación se potencia por la tecnología, y la tecnología tiene un impacto enorme. Entonces, esa ética debe estar presente desde el inicio, desde el diseño, hasta luego, por supuesto, la implementación. Hablemos a ver cómo se está haciendo y si se está consiguiendo. Está claro que aquí ponemos la inteligencia artificial, la herramienta, encima de la mesa desde esas dos perspectivas. La perspectiva, viendo vuestros dos perfiles, es una perspectiva más puramente empresarial y otra más puramente ética, es obvio, acabamos de dejarlo muy claro, que tienen que ir de la mano. Si empezamos con la perspectiva, digamos, más empresarial, en tu caso, Juan, ¿cómo crees que se está produciendo? ¿Cuál es el impacto realmente que está teniendo la inteligencia artificial? Y además vamos a aterrizarla aquí, en la Comunitat Valenciana, en el sector empresarial. El impacto es enorme porque al final la inteligencia artificial, entendiéndola, es una herramienta que nos ayuda a hacer cosas. Es decir, es como un superpoder. En el caso ético, una super herramienta puede ayudarnos a hacer el bien o a hacer el mal. En este caso nos ayuda sobre todo a la parte de automatización de procesos, ya con los datos, que es como el petróleo que se dice, ¿no? Hay que extraerlo, refinarlo y aprovecharlo para hacer las cosas adecuadamente, pues tiene un impacto enorme en las empresas. El tema de la ética, yo veo que es tenemos que tener la responsabilidad de los directivos en no asumir cualquier tipo de desarrollo, aunque eso pueda tener una contraprestación económica, y asegurarnos de que el diseño y esos controles de seguridad con transparencia, evitando sesgos, porque cuando las personas trabajamos sin querer podemos tener algunos sesgos, pues se lleven a cabo de la manera adecuada para llegar al correcto funcionamiento y correcto fin de cualquier tipo de desarrollo. Al final no olvidemos que la tecnología como herramienta tiene que potenciar y ponerse siempre al servicio de las personas, y para ello la ética debe guiar, debe ser la brújula. Aquí sí, Vicente, dime. Sí, y bueno, yo creo que ha dado dos claves importantísimas, Juan. La primera, no todo lo que se propone el cliente tiene por qué ser aceptado, porque pueden ser encargos que no respondan a una demanda ética. Y en segundo lugar, es muy importante lo que ha dicho el diseño, porque tendemos a pensar que las tecnologías son neutrales y que depende de cómo las usemos, que sean buenas o malas. Pero él ha subrayado cómo el diseño determina el desarrollo ético o no ético de la tecnología. Y precisamente para que esos desarrollos sean éticos, yo quiero subrayar dos aspectos que me inquietan sobremanera de las grandes empresas del Big Tech, que son, de una parte, el poder que tienen sobre nuestros datos. Ellos se han adueñado de todos nuestros datos y hemos sido expropiados sin ser conscientes plenamente de lo que eso supone para nuestras vidas. Y en segundo lugar, operan en régimen de casi monopolio. Frente a empresas como la de Juan y tantas otras que trabajan en la Comunidad Valenciana, que tienen un tamaño intermedio, ¿no?, y que están sujetas a la ley de la libre competencia, tenemos estas Big Tech que actúan en régimen de monopolio, y es mucho más fácil que, en lugar de ser empresas que se pongan al servicio de las personas, como decía él, sean empresas que se sirvan de las personas para obtener sus intereses particulares. Son dos visiones totalmente, ahí sí que son dos visiones totalmente contrapuestas, y la diferencia está precisamente en lo que tú mencionabas. Perfiles que diseñan desarrollos. Perfiles que si el perfil que desarrolla el software, o sea, que diseña el desarrollo, es una persona que solo busca el negocio, evidentemente el dato y utilizar a las personas, si ese perfil lo que está exponiendo esa tecnología en beneficio de la sociedad, lo que hará es facilitar la vida a las personas. Claro,
Entonces, aquí, ¿quién diseña ese perfil que va a diseñar el desarrollo? ¿Se está cuidando esto desde la universidad? ¿Tenemos ese tipo de perfiles? A ver, yo diría que en la universidad se está generando el talento para que se desarrollen esas empresas de tamaño intermedio que actúen en condiciones de verdadera competencia y que se pongan al servicio de los ciudadanos. Y también se están formando aquellos perfiles que en el futuro pueden ser reguladores en el marco del reglamento de inteligencia artificial que recientemente aprobó el Parlamento Europeo. Pero todo esto va en la línea de promover un tamaño de empresa, que es la que creo que representa Juan, ¿no? Y por eso ¿crees que a partir de determinado tamaño el descontrol es frente al obvio? too big to fail, yo creo que demasiado grande para ser inocua. Cuando adquiere demasiado tamaño, corres el riesgo de que deje de ponerse al servicio de los ciudadanos. Y en ese sentido, creo que la Comunidad Valenciana, que es una región tradicionalmente de empresa de tamaño medio y con un gran potencial de creatividad y de innovación, está en unas condiciones óptimas para generar ese perfil de empresa de inteligencia artificial. Pero bueno, Juan, tú eres el que está en... Yo creo que, y aquí todos a nivel personal, ¿no? Con la humildad de decir, las personas que tenemos la responsabilidad de liderar equipos, tenemos que asegurarnos de que esa brújula, esa cultura corporativa sea real. A mí me gusta decir, yo tengo la suerte, lo comentábamos, y cuando me presentabas, todo lo que he hecho ha sido gracias a gente. Entonces, yo estoy afortunadamente rodeado de buena gente buena. Es decir, primero gente con valores, que eso se lo han regalado en casa y luego ellos han hecho propios, y luego con unas capacidades técnicas que han desarrollado y que les hacen ser genios en la parte estrictamente profesional. El reto que yo veo aquí, y es lo que tenemos que intentar también como sociedad, es estas grandes empresas al final tienen la capacidad de, a golpe de talonario muchas veces, conseguir esa concentración y captar ese talento. Y ahí está la dificultad para competir en un libre mercado. Eso es lo que tenemos que intentar, y algunas empresas estamos peleando para hacernos ese hueco y que al final no todo valga en el tema empresarial. Por supuesto tenemos que ser una palanca para la competitividad porque eso protege el bienestar, pero no debería valer todo. Yo el caso que subrayaba al principio de Cambridge Analytica me parece un claro ejemplo, porque al final estamos en un momento donde se puede sugestionar al ser humano gracias a la tecnología y vemos en el propio móvil que todas las personas llevamos, en las redes sociales, cómo eso impacta en nuestra felicidad y en nuestro día a día. Entonces creo que ahí, repito, las personas que tenemos acceso y que podemos liderar, tenemos que intentar asegurar que eso se cumple. Precisamente, Vicente, tú has mencionado aquí la Comunitat Valenciana como una tierra empresarial, con una gran iniciativa empresarial, es cierto, y quizás que cumpla esas condiciones precisamente para que pues esos desarrollos o esas empresas sean mucho más éticas por nuestro concepto empresarial. Pero ¿es la Comunitat Valenciana un referente en este sentido? Yo aquí, si me permitís, a nivel tecnológico creo que somos de las mayores generadoras de talento que hay. De hecho, un buen talento valenciano puede competir a nivel mundial. Tenemos de las mejores universidades de España, la Politécnica es la única que entra en el ranking top 100 de Shanghai, pero sin embargo todavía podemos observar concentración cuando vemos rankings globales de cuáles son las ciudades de tecnología del futuro. Pues tenemos en el puesto 6 a Madrid, en el puesto 7 a Barcelona, pero Valencia todavía no entra. Entonces, generamos perfiles, pero porque tal vez las oportunidades todavía no son tan buenas, muchas veces se van a otro tipo de ciudades o se van incluso a otro tipo de proyectos más internacionales. Entonces, mi sugerencia sería ahí a nivel de todos, pues intentar proteger y fidelizar ese talento con oportunidades para competir, porque si no generamos esa inversión, ese talento, pero no lo capitalizamos. Claro. Esa es la peor de las inversiones que podemos estar haciendo, entonces. Los formamos, son genios y se nos van. Algo está fallando. Bueno, a ver, es que tenemos unas condiciones difíciles porque afortunadamente no solo hay libre mercado, sino que hay libertad de movimientos y la gente se va donde encuentra buenas oportunidades de trabajo. Y si aquí generamos gente con muy buenas capacidades, lógicamente irá donde surjan esas mejores oportunidades de trabajo. Yo creo que tendríamos que incidir en la necesidad de la interacción entre los 4 grandes agentes que pueden contribuir a generar una inteligencia artificial centrada en las personas en el marco de nuestra comunidad, que son la administración autonómica. La administración autonómica ha de tener claro que este es un sector estratégico y que ha de promoverlo incondicionalmente
con independencia de quién esté en el gobierno en cada momento. Esto ha de ser un eje transversal de la política de la Comunidad Valenciana en los próximos años. En segundo lugar, las universidades, y de forma destacada las universidades públicas, lo comentábamos antes, tanto la Politécnica como la Universidad de Valencia son punteras en el ámbito de los desarrollos tecnológicos y en el ámbito regulatorio. Se está formando gente muy competente en el ámbito regulatorio que va a ser imprescindible en los próximos años aquí en Valencia. En tercer lugar, el tejido empresarial, que tiene sus potencias y sus debilidades, pero tiene potencias muy a tener en cuenta, ¿no? Y finalmente la sociedad civil. La sociedad civil ha de ser consciente de que aquí se vive muy bien, hay muy buenas condiciones, la inteligencia artificial será lo que nosotros decidamos que sea, la humanidad decida que sea, y nosotros podemos ofrecer un modelo de desarrollo de la inteligencia artificial centrado en la persona que, estando muy alejado del propio anglosajón y del propio oriental, acabe resultando el más atractivo, porque sea realmente el que atienda las necesidades de las personas. Por tanto, habiendo dificultades, como señalaba Juan, objetivamente, también creo que existen los mimbres para proponerse una empresa potente como es en generar un modelo de inteligencia artificial verdaderamente centrado en las personas. Y ser, de hecho, la Comunidad Valenciana un centro neurálgico es probable también en los próximos años de esa inteligencia artificial con respecto a todo el país. Alicante se está posicionando y muy bien en este sentido. Has mencionado, Vicente, el marco regulatorio. Ya ha salido varias veces. Claro, es que regular algo que todavía casi desconocemos o que vamos descubriendo a diario, porque nos sorprende a diario, es complejo. ¿Esto a quién compete? Tú has mencionado, estamos preparando perfiles en la universidad para que se encarguen de ese marco regulatorio. Al mismo tiempo está la administración, la autonómica, la nacional. ¿Esto en manos de quién? Bueno, ahora mismo se acaba de aprobar una ley que va a regir en toda la Unión Europea, pero que va a llevar sus tiempos, porque entrará en vigor dentro de unos meses y además no es una ley que defina con mucha claridad lo que está permitido y lo que está prohibido, sino que fundamentalmente establece una serie de entidades que van a acreditar a empresas para que puedan hacer desarrollos y entidades para que evalúen el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Entonces, es una forma de regular bastante prudente. No sabemos qué es lo que va a suceder, vamos a ponernos alerta y vamos a garantizar que los desarrolladores lo van a hacer dentro de unos marcos adecuados, ¿no? El problema es que en el ámbito americano y en el ámbito chino los marcos regulatorios saltan por los aires. En un caso porque prima el beneficio privado y en el otro porque prima el control social. Entonces son unas condiciones, de nuevo, así como la Comunidad Valenciana está en una posición difícil frente a Cataluña, Madrid, para competir, podríamos decir que Europa está en una posición difícil para competir con respecto a América y China. Ahora, la dificultad creo que no nos debe llevar a arredrarnos, sino más bien a decir, nosotros tenemos propuestas valiosas que hacer, porque tenemos claro qué es la persona, qué son los derechos humanos, qué es la dignidad, qué es el verdadero progreso, y vamos a pujar para que este modelo sea el que finalmente se haga hegemónico. Es casi una autorresponsabilidad, ¿no, Juan, en vuestro caso? Sí, 100%, porque al final yo veo que el reto legal es muy complejo porque siempre es innovación, legislación y luego control. Pero algo que evoluciona tan rápido es muy difícil de anticipar porque no sabemos lo que no sabemos. Entonces, al final, el otro día escuchaba un comentario jocoso de justo lo que acaba de apuntar Vicente, que es Estados Unidos, que es el líder indiscutible, genera el algoritmo, China lo copia y Europa lo regula. Entonces, esto medio en broma, pero nos deja en una situación muy delicada. Yo soy un firme defensor de que creo que hay que regular precisamente para proteger lo más importante, las personas y la ética. Pero es cierto que nos deja en una situación de desventaja, porque jugamos con ciertos frenos que creo que son buenos, pero que otros no tienen. Entonces, claro, o sea, no hay un marco tú regulas, común. tú limitas. Y el otro juega con todas las cartas, y tú eres el que te quitas cartas de la baraja. Claro. Y veo difícil solución a día de hoy, porque competir con esos grandes, al final de las top 10 tecnológicas son 7 estadounidenses, 3 chinas. Entonces ya da un poco el marco en el que nos encontramos ahora mismo a nivel de competitividad global en algo que es clave. Porque la innovación, y en este caso la tecnología e inteligencia artificial, que es tan estratégica,
es crítica, porque al final, por mucho que luego queramos correr, a mí me gusta mucho apuntar un ejemplo que es con 9 mujeres nace un niño en un mes. Hay cosas que requieren de un proceso. El conocimiento requiere de un proceso y esa generación de algoritmos para aprovecharla requiere de un tiempo. Entonces, veo desde luego el reto complejo de la regulación, veo la complejidad para de verdad estar al mismo tiempo compitiendo y luego no olvidemos la parte que mencionamos antes, el talento. Tenemos que fidelizar ese talento porque es lo que va a ser la clave del bienestar en un planeta, en un mundo que para mí, humildemente creo que se está desglobalizando y estamos viendo cada vez más esferas de influencia. Entonces, esto para mí es un reto que como sociedad deberíamos afrontar y este podcast, por ejemplo, para mí ayuda, porque el conocimiento adquirido si no es compartido es perdido, ¿no? Entonces tenemos que intentar entre todos pensar como sociedad a largo plazo. Y yo creo que de nuevo Juan ha puesto el dedo en la llaga, que es la dimensión temporal. Si somos cortoplacistas, si nos dejamos arrastrar por el régimen de aceleración en el que vivimos, no llegaremos a ningún sitio al que verdaderamente hayamos querido llegar. Llegaremos donde nos lleve la corriente. Si queremos llegar a un sitio donde verdaderamente pensemos que vale la pena llegar, hay que serenarse y hay que mirar en el largo plazo. Pongo 2 ejemplos. Uno que creo que vale la pena tocarlo, que es el de la infancia. Yo creo que hay pocas personas que ahora mismo duden que la incorporación precoz de la infancia a la tecnología digital en los últimos años haya sido beneficiosa para su desarrollo. Hay mucho problema de salud mental, hay mucho problema académico, hay mucho problema de diverso tipo y de hecho pues Jonathan Haidt, que es uno de los grandes psicólogos a nivel mundial, acaba de publicar un libro que ha sido un bestseller en Estados Unidos, que es La sociedad ansiosa, y que habla del error garrafal que hemos incurrido, ¿no? Es cierto que estamos en una posición difícil para competir respecto a China y Estados Unidos. Claro, cuando los otros llevan la quinta puesta. Claro. Y además sin límites en regulación. Exacto. Pero bueno, es que también sabemos que el actuar mal a veces es lo más beneficioso a corto plazo, pero a largo plazo el actuar correctamente siempre acaba siendo reconocido. Por eso pensaba que lo que decía Juan es muy interesante. Ajá. La dimensión temporal es la que hay que tener presente. Pero una responsabilidad más a largo plazo, más largoplacista, que pueda acabar beneficiándonos y que sigamos confiando en trabajar y potenciar y generar ese talento que surge aquí de la Comunitat Valenciana. Un talento, por cierto, que también está íntimamente ligado, Juan, con la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial está creando nuevos patrones para gestionar precisamente ese talento, ¿verdad? Justo. Por suerte tenemos, como decíamos, unas grandes universidades que ayudan a generar ese talento y ese talento cada vez también con la tecnología lo podemos potenciar más. ¿Y cómo? Pues al final tenemos herramientas que nos ayudan, como decía, ¿no? Son herramientas que se ponen a nuestro servicio. Tengo más acceso a formación, tengo más acceso a medir, tengo más acceso a guiar. Cuando ya tengo una solución o una automatización la puedo replicar, con lo que la hago más accesible, la hago más democrática. Entonces, al final lo que tenemos es un superpoder bien utilizado. Entonces, creo que generar ese talento al final es la clave, porque esos líderes pueden guiar la sociedad porque han generado esas capacidades también y esos valores como para intentar ayudar a gente que pues no ha tenido esas oportunidades, ¿no? Entonces, yo ahí sé que soy muy optimista. Creo que al final el talento, el conocimiento y los valores pueden guiar una sociedad. Lo que hay que hacer es buscar muy bien cuáles son las dianas a las que les queremos dar. Pero desde luego, ahí me gustaría apuntar 2 grandes ejemplos. LinkedIn, que creo que lo conocemos prácticamente todos, es una red social, lo que hace es medir muy bien los patrones de comportamiento y determinados indicadores para ver qué perfiles tienen más potencial de desarrollo. Y luego tenemos otros indicadores que las empresas aprovechan para detectar qué personas tienen riesgo de fuga, pueden estar en un riesgo incluso de salud mental. Entonces, hay una serie de comportamientos o incluso de lenguaje natural que podemos analizar para ayudar o potenciar los perfiles, y eso antes era impensable. No teníamos esa capacidad de extraer ese valor para ponerlo al servicio de las personas y por lo tanto de las empresas. Te acabas de decir algo interesante, no teníamos esa capacidad. Una de las cosas que más angustia en la inteligencia artificial es la sustitución, ¿no? El que haga todo lo que ya sabemos hacer y que lo haga más rápido. Y entonces, claro, nos deja de lado. Pero tú estás hablando de algo que ni siquiera éramos capaces de hacer. Quizás esa es la brecha por la que deberíamos dirigir la inteligencia artificial en lo nuevo y no en la sustitución. Por ejemplo, la inteligencia artificial, todo el mundo está muy receloso, por ejemplo, con el tema de la creatividad. Ya no tengo que pensar. Si no tengo que pensar, ¿en qué nos convierte?
Bueno, si piensan por nosotros. Hay algunos autores que sostienen que precisamente la inteligencia artificial lo que generará son sobre todo trabajadores del pensamiento. Es decir, supervisores del funcionamiento de la inteligencia artificial y perfiles especialmente creativos, porque aunque la inteligencia artificial generativa parezca que sea muy creativa, en realidad no lo es en absoluto, porque trabaja siempre sobre los datos que le hemos dado. En ese Esos sentido, datos que tienes tú tanta fijación. Claro, pues sí, porque al final son nuestra intimidad. Es la intimidad que nos han detraído a todos, presuntamente con consentimiento informado, pero en realidad sin saber lo que estábamos firmando, ¿no? Entonces, yo creo que se generarán perfiles de trabajadores del pensamiento y de la creatividad, pero me preocupa que también se generen perfiles de trabajadores con una aportación de valor muy, muy, muy reducida. Y se amplíe la brecha laboral entre unos perfiles con altísimo valor añadido y otros que aportan apenas nada. Y me parece que Europa tiene el potencial de conseguir que esa transición laboral se haga de forma no traumática para integrar mediante la formación, fundamentalmente, a aquellas personas que estén en mayor riesgo, en una situación de vulnerabilidad por el trabajo que están desarrollando en estos momentos. Aquí sí me gustaría puntualizar, tenemos garantías sociales y una serie de derechos que creo que son muy positivos para la sociedad, pero no olvidemos que, por supuesto, vamos a explorar cuáles son las oportunidades y a evolucionar donde podamos. Antes enviábamos el correo con una carta que tardaba días, ahora lo hacemos en segundos. ¿Eso es bueno utilizarlo? Por supuesto. Va a haber trabajos que cambien y va a haber otros que podamos automatizar liberando ese tiempo para otras tareas. Pero los perfiles de alto valor que estaba apuntando Vicente van a ser siempre críticos. La creatividad va a estar, los valores van a estar. Antes hablábamos de la parte legal, un buen abogado va a estar también para anticipar y entender, que se ha hablado mucho de que eso se va a automatizar. Lo veo francamente difícil porque hay muchas implicaciones humanas. Entonces, creo que tenemos que aprovechar las bondades y reducir y controlar los riesgos de la tecnología. Entre los riesgos están, y lo habéis mencionado también en algún momento, los sesgos. Al final, si nosotros como personas los tenemos, evidentemente si somos los que programamos o desarrollamos esa inteligencia va a tenerlos. Y ahí hay un desafío importante. Esas personas altamente cualificadas serán las que tendrán que pensar por la inteligencia artificial, ¿no? Claro, ahí es... ¿Quién va a ser esa persona altamente cualificada capaz de pensar por la inteligencia artificial y por la sociedad? Bueno, a ver, yo creo que estas entidades que están previstas en el reglamento de inteligencia artificial tendrán esa responsabilidad fundamentalmente, pero luego también es muy importante, y en ese sentido podcasts como este vienen al pelo, que la ciudadanía tome conciencia del papel de supervisión informal que va a tener que ejercer. O sea, cuando de pronto la inteligencia artificial dé respuestas que claramente están sesgadas, hay que apresurarse a denunciar esos hechos, porque sólo así se podrán revisar los datos con los que se está operando y el modelo el algoritmo que corresponda para que trabaje adecuadamente. Ahora, las cosas no son tan sencillas, porque, y esto nos lo puede explicar mucho mejor Juan, claro, la inteligencia artificial es un algoritmo que aprende por sí mismo, ¿no? En consecuencia, muchas veces no sabemos qué decisiones o qué previsiones va a hacer en base a qué. Entonces es mucho más difícil de controlar que una herramienta que es puramente mecánica, por más compleja que sea. Claro. Es un poco a veces caja negra. Hay una de las 4 grandes tecnológicas, como no es algo positivo no voy a decir el nombre, pero es fácil si alguien googlea, por ejemplo, detectó que tenían un sesgo enorme a la hora de fichar candidatos, porque como la inteligencia artificial coge mucho de lo que le hemos enseñado y de nuestros datos, ya hay sesgos en esos datos. Claro. Entonces tenía un sesgo discriminatorio en algunas de las verticales de género y de etnia. Y era una de las grandes tecnologías, pero claro, inyectaron muchísimos datos que ya tenían un cierto sesgo. Entonces, hay 2 temas clave a controlar. La información que dimos en el pasado y la información que vamos a definir como positiva y como aceptable en la sociedad actual, que tiene unos valores, tiene probablemente unos derechos y creo que cada vez es más igualitaria, a diferencia de hace 50 años. Entonces, esos 2 factores son críticos a la hora de definir y supervisar esos algoritmos que apuntaba Vicente. Y ahí la parte de transparencia es crítica.
esa caja negra tenemos que intentar, aunque a veces no siempre se puede, hacerla lo menos caja negra posible y establecer ese tipo de controles. Por eso, perfiles clave de talento va a ser un supervisor de la parte ética y de cumplimiento normativo, la parte regulatoria y luego, por supuesto, los gestores que tengan una visión más grande del bosque en lugar de estar viendo solo un árbol, porque yo creo que eso va a ser crítico a la hora de anticipar problemas y, por supuesto, proponer soluciones. Va a ser un gran desafío. Vicente, ¿querías hacer? No, que la transparencia de la que he hablado me parece clave para que la ciudadanía pueda ejercer el control y también para fomentar el libre mercado y la competencia, porque, como también señalaba Juan, las Big Tech no solo tienen los datos, sino que tienen unos desarrollos que yo creo que en muy buena medida deberíamos considerarlos como un bien, como un patrimonio común de la humanidad. Y en la medida en que esos desarrollos se pusieran al servicio de la tecnología, en general de los desarrollos de la tecnología, entonces estaríamos verdaderamente democratizando y además promoviendo una inteligencia artificial mucho más plural, que me parece que es clave. Si queremos evitar sesgos, tenemos que conseguir que el pluralismo de la sociedad se mantenga y sea creciente frente a la polarización dominante y que ese pluralismo se traslade a los desarrollos tecnológicos mediante el trabajo de empresas de tamaño medio y no mediante el control férreo de unas pocas que operan como monopolios. Claro, que son las que hacen que se esfume, entre otras cosas, ese pluralismo, porque todo se Exacto. concentra en ellas, es Exacto. verdad. Desafíos hay unos cuantos, hemos hecho una lista importante, riesgos también. Es un tema francamente apasionante. Lo que está claro también es que es la herramienta que nos está acompañando ahora, con la que vamos a convivir, con la que podemos crecer. Para cerrar, para terminar, ¿qué impacto va a tener y está teniendo la inteligencia artificial en nuestro sector empresarial, en la Comunitat Valenciana? ¿Somos mejores desde que la inteligencia artificial está con nosotros? ¿Vamos a serlo mucho más? Yo creo que a nivel un poco de datos, ¿no? En Valencia, en la Comunidad Valenciana en concreto, estamos en torno a un 14% de implementación en tecnologías y en inteligencia artificial, que todavía, como podemos apreciar, no es mucho si es la palanca para la competitividad. Mi opinión es un mensaje muy positivo. Creo que independientemente de las realidades grises que hay, como puedan ser los conflictos, estamos en el mejor momento de la historia, con más esperanza de vida, con más tecnologías, con más herramientas para construir el bien. Entonces creo que tenemos una oportunidad para empezar a utilizar estas herramientas para ganar competitividad y preservar ese largo plazo y ese bienestar social. Entonces creo que las empresas y las personas que estamos vinculadas a esta herramienta tenemos que conseguir esa aproximación conjunta para hacer la realidad. Todavía nos queda trabajo, pero creo que este tipo de conversaciones ayudan a visibilizar, porque muchas veces no sabemos lo que no sabemos y creo que es importante aproximar esas realidades para anticipar y por lo tanto poder solucionar los problemas que vengan. Sí, decía, a Heidegger le gustaba mucho citar a un poeta romántico que se llama Hölderlin, que decía que allí donde está el peligro aparece lo que salva. Yo creo que no podemos ser ciegos y desconocer que la inteligencia artificial entraña peligros graves e incluso peligros existenciales. Pero precisamente allí donde está el peligro aparece lo que salva, porque surgen las mejores oportunidades si somos capaces de aprovecharlas. Desde lo que a mí respecta, el mundo universitario, creo que las dos grandes universidades públicas valencianas se han puesto las pilas. Tenemos todavía que llegar a los estudiantes de grado, porque creo que los profesores están haciendo buena investigación, hay buenos másters orientados hacia la inteligencia artificial, como aquel en los que tú trabajas, pero creo que los estudiantes de grado han desde el primer curso ser conscientes de la trascendencia que tiene para su vida y para su formación esta innovación tecnológica revolucionaria y pensar desde ella todo su futuro profesional. Me quedo con esas reflexiones. Además, es cierto que todo lo que merece la pena en la vida siempre da miedo. Pues quizás merezca mucho la pena también seguir trabajando para que esta sea pues es la con la que vamos a convivir, pero que se convierta en la mejor de las aliadas, la inteligencia artificial, y que aprovechemos nuestro potencial desde la Comunitat Valenciana, con talento, con formación, con la capacitación y sobre todo con la ética, que es la que más nos distingue también en este caso. Qué delicia hablar con vosotros, Juan García, Vicente Bellver, y que nos abráis la mente. Habéis sido los estrenadores de esta nueva aventura y no podía haber sido mejor este inicio, este arranque. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Visiones ilimitadas.
Fundación Lab. Historias de avance ilimitado es el título de la segunda sección de este podcast. Y aunque en cada episodio vamos a charlar con una persona cuya historia encaja perfectamente con este título, cuando conozcas a nuestra primera invitada vas a acabar de entender, si es que todavía no lo has hecho a estas alturas del episodio, hasta dónde puede llegar y cómo de ilimitada puede ser la aplicación de la inteligencia artificial. Sarah Harmon tiene más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico. Fue directora de LinkedIn España y Portugal. Ha sido y sigue siendo miembro de la junta directiva y asesora estratégica de firmas de la relevancia de CaixaBank y Singular, un ecosistema de tecnología y talento que adapta a empresas y profesionales al cambio constante a través de proyectos de transformación. Sin embargo, nos ha llamado especialmente la atención que forma parte de una fundación en la que la inteligencia artificial se ha convertido en una pieza clave en lo que se refiere al diagnóstico precoz de enfermedades raras. Historias de avance ilimitado. MJ Aledón. Un grupo de apasionados por la tecnología. Y sobre todo por la tecnología aplicada a un uso particular, como es el diagnóstico de enfermedades raras. Así se refiere Sarah Harmon al origen de la Fundación 29. Probablemente esa fuera la razón de ser del proyecto, pero las novedades que presentan hoy todas las plataformas de inteligencia artificial generativa multiplican las posibilidades de diagnóstico. Y eso puede llegar mucho más allá de las enfermedades raras. Harmon destaca esa escalabilidad, pero sobre todo, afirma que la clave de todo este trabajo es que le llegue a la gente. Queremos hacer esa tecnología accesible para el usuario final, porque sabemos que el tiempo de diagnosis para una enfermedad rara puede ser años, y estamos hablando de 4 o 5 años, y sería pues un propósito muy ambicioso, pero muy bonito, de acortar esto en meses. Tecnología como herramienta para luchar contra la situación de familias angustiadas durante años. La asesora estratégica de CaixaBank señala esta visión que para ella empezó hace muchos años, cuando su hermana tuvo que afrontar una enfermedad rara que en ese momento solo estaba documentada en 50 casos en todo el mundo. Por eso conectó de inmediato con Fundación 29, cuando Julián Isla, presidente y cofundador de la organización, le explicó de qué iba todo esto. Activistas de los estándares abiertos y creadores de tecnologías que facilitan el cambio en el sistema sanitario en un punto de la historia en el que ya se van acumulando datos digitales a nivel sanitario, en el que ya se puede empezar a gestionar esa información con facilidad, pero en el que ahora toca estructurarlo todo. Harmon explica que Google y Microsoft están recorriendo este camino, pero que la inteligencia artificial es la herramienta ideal para que todo esto sea verdaderamente entendible para el ser humano. Antes, ciencia de datos era pues una cosa para los técnicos. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado con IA generativa? Ahora puedes utilizar una herramienta como nuestro DXGPT y puedes hablar, puedes contar nuestro buscador qué es lo que te pasa, cuáles son tus síntomas, qué es lo que está pasando en tu vida. Y luego esa herramienta, en base de lo que tú dices, puede hacerte a ti una pregunta para aclarar el tema. Así lo explica Sarah, como una conversación con un médico, como la típica pregunta que todos le hemos hecho a Google cuando tenemos algún síntoma y acabamos pensando lo peor, pero con información validada que sea útil, que no asuste y cuyo dueño sea el paciente. Con DXGPT se refiere a la herramienta de diagnosis de la que ya se nutren muchos médicos en la Comunidad de Madrid y que están a punto de utilizar también en Cataluña. Pero sobre todo, una app que llega a los pacientes y que ya ha alcanzado los 15.000 usuarios sin que se haya promocionado y que es especialmente popular en España y Estados Unidos. Se trata de facilitar la conversación entre médico y paciente y de humanizar y simplificar el lenguaje clínico y técnico de la típica diagnosis complicada y que además es difícil de entender.
Así lo explica. Entonces, lo que estamos intentando hacer es bajar esto y explicarlo al paciente en un lenguaje que puede entender y que puede hacer preguntas. Entonces, puedes subir en NAV29 pues los informes, tus análisis, etcétera, y la herramienta te va a ayudar a tener esa conversación, qué preguntas tienes, qué es lo que tienes que preguntar al médico, y también el médico sabe perfectamente qué información has recibido tú, no en una búsqueda de Google, pero es una interacción donde es una colaboración, ¿no?, entre el médico y el paciente. Ahora, Sarah Harmon mira al futuro y, más allá de destacar hitos legales o legislativos, apunta a la personalización, por ejemplo, para sistemas de hospitales y a la internacionalización. Y mirar al futuro en este punto también implica preguntarse cuál es la razón, si es que existe alguna, por la que la máquina no va a sustituir al médico. Sarah lo tiene claro y lo resume en que la ciencia de la medicina es una ciencia humana y en un ejemplo muy concreto, que lo que más valora el paciente es la empatía. Y eso una máquina solo lo va a poder fingir. Además, en este momento, todavía seguimos hablando de una tecnología no infalible. Creemos que siempre las respuestas en la máquina necesitan tener un paso o 2 o 3 pasos posteriores de confirmación de una persona. Y al hablar de personas y de empatía, la historia de Sarah Harmon trasciende de la medicina. Fiel defensora de que las máquinas ni pueden ni deben sustituir la interacción humana. Por ejemplo, a nivel laboral, defensora de un teletrabajo flexible donde es mejor no renunciar a las cosas mágicas que se generan en el trato personal. Y desde luego no se olvida de factores tan humanos como el talento. De hecho, lo destaca como el activo clave del desarrollo de los mercados estratégicos junto a los datos de alto valor. Y aquí viene la pregunta del millón. España y Europa necesitan invertir la actual situación de la fuga de talento hacia Silicon Valley o Asia. Y por experiencia, Sarah Harmon tiene muy claro en qué punto se produce esta tendencia. Estamos muy concentrados en las empresas tecnológicas y desarrollo de software, que los startups que están empezando hasta 100 millones de euros en beneficios, ¿no? Así que en ese punto, porque sabemos que en este punto es cuando normalmente saltan o a Asia o a los Estados Unidos porque creen que es la única forma de crecer. Acciones básicas y muy concretas que se complican a nivel europeo por factores como la diversidad de idiomas o culturas. Y la historia de Sarah ahora también pasa por hacer esa piña para que todos esos activos se queden a través de Boardwave, un proyecto que tiene la visión de crear relaciones que transformen a Europa en una superpotencia del software. La fórmula, tal y como la explica Sarah, es muy clara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Primero, tenemos que facilitar la financiación, facilitar la estandarización de legislación, normativa, etcétera, en Europa, para que cuando un startup español o valenciano quiere hacer un salto a Inglaterra o Irlanda o Alemania o lo que sea, no es tan difícil. Que la expansión internacional se hace aquí. Pero esta inspiradora historia también nos sirve para ponernos en valor, a nivel español, europeo y hasta valenciano. De hecho, es especialmente inspirador ver cómo esa tendencia valenciana de emprendimiento traspasa fronteras. Estáis creando un ecosistema en Valencia para facilitar, ¿no?, para entrenar los jóvenes para ser buenos emprendedores, cómo es ser un buen líder, cómo es crear esas empresas de alto valor. Entonces creo que estamos haciendo pasos ahora mismo. Y como píldora final, una reflexión que Sarah Harmon también vincula con la comunidad, con áreas como logística, turismo, tecnología o retail, donde somos especialmente fuertes. Primero, apostar y fortalecer nuestra estructura, aprovechar nuestra riqueza de información, además de cederla a las grandes compañías internacionales. Y en caso de hacer esta última práctica, que esta cesión repercuta en nuestra economía. Para ser la primera historia de avance ilimitado no está nada mal. Inteligencia artificial, incidencia en medicina, perspectivas globales y hasta necesidades valencianas.
Desde luego, eso de que el título de Historias de Avance Ilimitado parecía hecho a medida de Sarah Harmon era real. Visiones ilimitadas. Fundación Lab. Le damos el pistoletazo de salida a la última sección del programa. Comunidad Lab es el espacio donde vamos a aterrizar todos los testimonios que nos han acompañado hoy y que nos seguirán acompañando en los siguientes días. Desde el trabajo que desempeña Fundación Lab, vamos a analizar tendencias, comentar noticias, abrir debates y, para no perder la costumbre, dar voz a más protagonistas autorizados. En primer lugar, vamos a contar con Núria Oliver, una de las investigadoras más prestigiosas a nivel mundial en materia de inteligencia artificial. Es cofundadora de la Fundación ELIS, organismo dedicado a la investigación de la inteligencia artificial que ha situado a Alicante como un centro neurálgico de la industria a nivel global y que prioriza tanto la excelencia científica como su impacto social positivo. Comunidad Lab. Luis López y Eva Márquez. Núria, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Muy bien, un placer estar con vosotros. Oye, ¿qué papel tiene la Fundación ELIS en el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel nacional? Cuéntanos. Sí, bueno, la Fundación ELIS Alicante pertenece a una red europea de excelencia científica en inteligencia artificial que se llama ELIS. Significa The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems. Esta red europea tiene como objetivo contribuir a la competitividad de Europa en investigación en inteligencia artificial a través del talento. El foco es poder crear entornos de trabajo que sean lo suficientemente atractivos como para poder atraer, retener y también educar a la próxima generación de talento investigador excelente en Europa. En ese contexto, ELIS Alicante es una de las 41 unidades ELIS que existen ahora mismo en 17 países europeos e Israel. ELIS Alicante fue la primera unidad ELIS que se creó en España y es única dentro de la red, porque es la única unidad que ha sido creada desde cero como una fundación dedicada a la investigación y además es la única unidad que tiene como foco una temática clara, que es investigación en inteligencia artificial ética, responsable y para el bien social. Bueno, por lo que me dices, la pregunta casi que me la resuelves, porque te quería preguntar, ¿puede ser Alicante una ciudad clave en el desarrollo de esta materia y un poco también en el objetivo de que Europa pueda compararse a potencias como, por ejemplo, Asia o Norteamérica? Creo que me has respondido un poco. Sí, ¿no? Efectivamente, sí. No sabía cuál era la siguiente pregunta. ELIS Europa surge precisamente como respuesta a la falta de competitividad de Europa en investigación en inteligencia artificial en comparación con Norteamérica y con Asia, ¿no? Especialmente China. Y surge de la propia comunidad científica. Los propios investigadores e investigadoras europeos en inteligencia artificial nos movilizamos en 2018 y propusimos la creación de ELIS. Yo soy cofundadora también de ELIS Europa y vicepresidenta de ELIS Europa. Aspiramos a que a través de la red y a través de todas las iniciativas que tiene desplegadas esta red, Europa pueda ser más competitiva en la atracción de talento, ¿no? Investigador en inteligencia artificial. No podemos olvidar que el activo más valioso para cualquier sociedad es su talento y que si queremos ser competitivos en inteligencia artificial tenemos que tener la capacidad de atraer, ¿no? y retener el talento. Y dentro de lo que es ELIS Europa, como he dicho, ELIS Alicante es singular y es especial y obviamente presenta una oportunidad única para la comunidad valenciana para participar en esta Champions League de la inteligencia artificial, para poner a Alicante y a la comunidad valenciana en el mapa y para atraer talento que realmente no sabía ni que existía la comunidad valenciana o Alicante, ¿no? Talento a nivel mundial, como estamos consiguiendo a través de ELIS Alicante.
Alicante, además, también se convirtió en la ciudad donde se desarrolló la primera startup española y la segunda de Europa en utilizar la tecnología de OpenAI, como todos sabemos, un software clave en la industria que dio lugar al conocidísimo ChatGPT. La universidad pública de esta ciudad, además, ofrece un grado específico centrado en ingeniería, en inteligencia artificial. Y así podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a este punto tan increíble? ¿Cómo se va a continuar todo este proceso? Bueno, a efectos prácticos, la pregunta, ¿cuál es el valor añadido respecto a otras regiones? De Alicante estamos hablando. Sí, efectivamente, en los últimos años ha habido una confluencia de factores que realmente están contribuyendo a crear una masa crítica y un ecosistema potente de investigación e innovación en inteligencia artificial en Alicante, ¿no? En colaboración con las universidades, con startups y con centros como ELIS Alicante. Yo creo que el haber llegado aquí es fruto de el compromiso de distintas entidades y distintas personas, ¿no? Tanto desde el sector público, a nivel académico, las universidades, como también a nivel gubernamental, la Generalitat Valenciana. No podemos olvidar que ELIS Alicante es fruto forma parte de la estrategia valenciana de inteligencia artificial y la propuesta que se hizo a ELIS Europa para la creación de una unidad de ELIS en Alicante fue una propuesta impulsada por Presidencia de la Generalitat Valenciana y con el apoyo, ¿no? O sea, de hecho había que presentar una carta de compromiso de financiación por parte de la Generalitat Valenciana. Oye, qué interesante. Uno de los primeros estudios que se realizaron desde ELIS giraba en torno al análisis del impacto de los algoritmos de las redes sociales en las mujeres, por ejemplo, en lo que respecta a los filtros de embellecimiento. Más allá de demostrar esa homogenización de la belleza y de la reducción de la diversidad, ¿qué conclusiones clave nos podrías contar tanto de este como de otros estudios que habéis extraído dentro de este apartado como más social, ¿no? Sí, efectivamente. Dentro de ELIS Alicante trabajamos en tres amplias áreas de investigación. Como tú muy bien has dicho, tenemos otra línea que se centra en estudiar el impacto que tienen los algoritmos de inteligencia artificial en las redes sociales y especialmente el impacto en las mujeres. En este contexto, nos dimos cuenta de que un fenómeno con un grandísimo impacto social, pero que está muy poco estudiado, es el fenómeno de los filtros de belleza. Más de un 90% de las adolescentes y las chicas jóvenes que utilizan una red social suben sus selfies embellecidos, aplicando un filtro de belleza. Esto es un impacto inmenso, ¿no? Y esta ubicuidad de estos filtros de belleza suscita muchas preguntas por contestar. Preguntas relativas a qué impacto tienen en nuestra percepción, qué consecuencias puede tener cuando hay esta discrepancia entre lo que vemos en el mundo digital y lo que vemos en el mundo físico. Se ha encontrado que estos filtros dan lugar a una disonancia cognitiva, a una dismorfia, a una sensación de insatisfacción con tu cuerpo, a un aumento exponencial en las cirugías estéticas en adolescentes, problemas de salud mental, ¿no? Etcétera. Pero también encontramos que no había ninguna investigación técnica que intentase entender qué hacen estos filtros desde un punto de vista más matemático, ¿no? Más técnico. Y esto fue el objetivo que nos planteamos desde ELIS Alicante. Entonces hemos sido el primer equipo que ha estudiado qué es lo que hacen estos filtros y efectivamente, como muy bien has explicado, uno de los resultados de nuestro análisis es que los filtros homogeneizan la belleza y por tanto reducen la diversidad. Y esto es algo no deseable, ¿no? A nivel social. También hemos encontrado que los filtros no impactan la reconocibilidad, es decir, la persona sigue siendo reconocida como quien es, solamente es una versión embellecida, ¿no? De esta persona, pero no cambia totalmente la cara, porque obviamente el propósito de los filtros es que se te siga reconociendo, ¿no? De hecho,
muchas personas no declaran que se han embellecido, ¿no?, con un filtro. Y otra de las conclusiones que hemos publicado recientemente en el Journal de Social Media and Society es que estos filtros tienen un sesgo racial blanco. Estamos equiparando ser bello con ser blanco. Las personas, independientemente de su etnia, independientemente de su raza, después de aplicarse un filtro, se vuelven más blancas. Y esto es algo que no se había descubierto hasta ahora, que no se había sacado a la luz, ¿no?, hasta ahora, y que pensamos que es muy importante por las implicaciones sociales y las implicaciones culturales que tiene. Y de hecho se habla de una nueva manera de colonización a través de la inteligencia artificial y a través de este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial como son los filtros. Núria Oliver, nos ha encantado escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo y de verdad enhorabuena por esta gran iniciativa, por ese gran proyecto. Un placer, cuando queráis, ya sabéis dónde estamos, y también quería daros la enhorabuena por vuestro podcast. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Comunidad Lab. En esta sección también vamos a contar con el presidente de Fundación Lab, que nos va a detallar de qué forma el presente y el futuro de la Fundación también pasa por la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, encantado de estar aquí. GEDES ya aplica en algunos aspectos inteligencia artificial. ¿Nos podríais explicar qué uso le dais dentro de la empresa y qué beneficios habéis encontrado o esperáis encontrar a corto o medio plazo? Pues efectivamente en GEDES ya la utilizamos y está empezando a ser una parte esencial de nuestros servicios. Hay que tener en cuenta que GEDES es una empresa con más de 100 años de historia y de hecho, haciendo así un cálculo rápido, si contamos todos los años de experiencia de todas las personas que han pasado por la empresa en estos 100 años, sumarían más de 30.000 años de conocimiento. Entonces, claro, la esencia es que el conocimiento y la información es el petróleo de la era digital, y lo que intentamos es ser capaces de aprovechar este conocimiento, de almacenarlo y de ponerlo al uso de los servicios de la empresa. Y fíjate, nosotros desarrollamos un montón de servicios tecnológicos, un montón de equipos para prestar los servicios del grupo, limpieza, descontaminación, gestión de residuos, etc. Esos equipos cada vez más generan datos y hasta ahora estos datos no los utilizábamos, se perdían. Entonces lo que intentamos es acumular todos estos datos para poder predecir los datos futuros de procesos de nuestros clientes. O sea, intentamos adelantarnos a lo que va a suceder mediante el aprovechamiento del dato. Te pongo un ejemplo. Claro. Tenemos un Energy Management System, que es al final un sistema que recopila información del consumo energético de nuestros clientes. Y lo que intentamos es detectar de manera temprana o incluso de forma predictiva anomalías que puedan haber en el consumo energético de nuestros clientes. Y más allá de esto, invertimos en una empresa en 2020 que estaba especializada en el tratamiento de datos y que lo que intenta hacer es esto, es predecir datos futuros. Conocemos de forma exhaustiva los procesos de nuestros clientes y aprovechando sus datos somos capaces de predecir lo que les va a pasar a futuro. ¿Recomendáis entonces el uso de inteligencia artificial a otras empresas? Totalmente, sin duda. Hay que tener en cuenta que el mundo va muy rápido. Los cambios se suceden cada vez a mayor velocidad. Las revoluciones y las crisis se suceden unas a otras y casi no nos da tiempo a recuperarnos de una a la siguiente. Por lo tanto, las empresas se tienen que adaptar de forma mucho más ágil. Es importante que nos demos cuenta de que el futuro de nuestro negocio, lo que vamos a tener dentro de 10 años, no se parece en nada a lo que tenemos hoy. Y entonces las empresas tienen que aprovechar la inteligencia artificial, que es la nueva revolución industrial, para adaptarse a ese nuevo futuro. Te diría que es tan imprescindible como que el que no se adapte hoy a esa realidad de futuro, pues seguramente dentro de 10 años no estará. Algunas universidades están ofreciendo formación en este ámbito. Por ejemplo, la Universidad de Alicante cuenta con un grado en inteligencia artificial, así como EDEM también ofrece un máster IA y cursos online especializados en ChatGPT. Héctor, ¿cómo crees que puede afectar esto al sector empresarial de la Comunitat Valenciana? ¿Crees que puede ser un punto de generación de talento en nuestra comunidad? Totalmente.
Fíjate, nosotros, por ejemplo, queremos posicionar a la Comunidad Valenciana como un referente en emprendimiento tecnológico. Y esto requiere talento. Y todo esto solo es posible si desde los ámbitos distintos de la comunidad creamos un ecosistema tecnológico que impulse y que fortalezca sectores estratégicos como la industria 4.0. Por lo tanto, el que dentro de nuestra comunidad se genere el talento especializado es una gran noticia. Podemos o atraerlo de fuera o generarlo internamente. Y yo creo que ambas son muy necesarias y entonces es muy importante que tengamos este talento generado en la Comunidad Valenciana. La Unión Europea ya ha establecido un reglamento de inteligencia artificial que regula su uso de forma más profesional. ¿Crees que es importante que exista una regulación al respecto de cara a su uso, tanto a nivel empresarial como individual? Importante e incluso diría imprescindible. Es esencial que los gobiernos y las instituciones velen por un uso seguro, ético y responsable de esta tecnología que se pone a disposición de las empresas. Fíjate que todos los avances tecnológicos siempre pueden ser utilizados de forma positiva o de forma negativa. Y es esa regulación la que nos permite el controlar el uso negativo que se puede hacer de los avances tecnológicos, de la inteligencia artificial y maximizar el potencial que podemos extraer para usos positivos. Por lo tanto, sí lo veo muy importante. Actualmente, la inteligencia artificial se está haciendo un hueco cada vez mayor en diferentes sectores. ¿Crees que esta puede generar nuevos puestos de trabajo o, por el contrario, los puede sustituir? Ambas. Va a generar nuevos puestos de trabajo y va a sustituir algunos que ya hay. Y es cierto que ahora pues, hay mucho miedo con respecto a lo que la inteligencia artificial puede hacer en nuestro puesto de trabajo, si nos va a sustituir, si nos va a sacar del negocio, pero también hay que tener en cuenta que nos genera muchas oportunidades. El paradigma de la necesidad de empleo y de talento futuro no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Y siempre ha pasado en cada revolución industrial. Estamos ahora en la cuarta y en cada revolución industrial el que se ha podido adaptar y aprovechar el potencial de esta nueva tecnología pues ha crecido, ha avanzado y el que no pues se ha quedado en el camino. Gracias, Héctor Domínguez. Muchas gracias a vosotros. Visiones ilimitadas. Visiones ilimitadas. Ya sabíamos que la inteligencia artificial iba mucho más allá del popular ChatGPT y de los ya clásicos argumentos que tratan esta tecnología como sustituta de perfiles laborales. Pero gracias a todos los profesionales que nos han acompañado hoy, también sabemos hasta qué punto ha llegado la IA y cuáles son sus posibilidades desde la perspectiva del bien social. Que tenemos en nuestra mano darle un buen uso a todo esto también estaba claro. Pero hoy hemos descubierto visiones ilimitadas que les marcan el camino a las empresas para que prediquen con el ejemplo, y el entorno valenciano tiene mucho que decir en este proceso. Hoy queríamos aterrizar la inteligencia artificial en la sociedad y en la empresa desde el emprendimiento y la investigación. Y si te ha servido todo esto, que sepas que solo acaba de empezar. Esta vez, las visiones ilimitadas han ido sobre inteligencia artificial, pero enseguida vendrán otras nuevas que nos ayudarán a descubrir nuevas claves de temas de máximo impacto como la ciberseguridad o del emprendimiento sostenible al estilo Fundación Lab. Nos escuchamos pronto. Visiones ilimitadas. El podcast de una sociedad sin límites. Con Miguel Coy, MJ Aledón, Eva Marqués y Luis López. Contenidos Amparo Cervantes. Con la colaboración de Maribel Vilaplana. Diseño sonoro Javi López. Más info en fundacionlab.es.